Desde que el ser humano aprendió a hablar con martillo y cincel, la piedra ha sido su diario de confesiones. No por confianza, claro, sino por obstinación. Lo escrito en papiro se quema, lo susurrado al viento se pierde, pero lo tallado en granito, eso permanece. En las entrañas de Egipto, donde el desierto juega a esconder y mostrar sus secretos como un prestidigitador milenario, una criatura de piedra mira el horizonte sin pestañear. Lleva miles de años haciéndolo, sin descanso, sin queja. Se llama Esfinge, aunque nunca nos haya dicho su verdadero nombre. No es simplemente una escultura, tampoco un capricho arquitectónico. Es algo más incómodo, un símbolo, y como todo símbolo poderoso no se deja atrapar del todo. Es mitad león, mitad humano y quizás también mitad enigma. Una fórmula que, pese a sumar más de 100%, nunca ha sido resuelta. La esfinge no explica, insinúa, no se mueve pero descoloca, no tiene voz pero incomoda más que un oráculo con resaca. Durante siglos ha visto cómo los faraones ascendían envueltos en oro y descendían cubiertos de polvo. Ha contemplado invasores con ambiciones tan grandes como sus ignorancias, templos que brillaron como estrellas antes de colapsar en ruinas. Y mientras todo eso pasaba, mientras el mundo cambiaba de forma como una serpiente muda de piel, ella permanecía allí inmutable, como si el tiempo le pasara por el costado sin atreverse a tocarla. Las leyendas egipcias, que tienen más versiones que un mito en redes sociales, han intentado explicar su existencia. Que si la hicieron los dioses, que si representa la unión entre el hombre y lo divino, que si es una advertencia, un susurro eterno diciendo, todo esto también pasará, pero lo cierto es que la esfinge no pertenece al pasado. Es más bien un recordatorio incómodo del presente, de lo poco que entendemos, de lo mucho que olvidamos, de esa tendencia humana a construir monumentos a lo eterno justo antes de desaparecer. Este relato no es una cronología aburrida ni una guía para turistas con sandalias. Es un descenso a las profundidades de un símbolo, un intento de escuchar entre el polvo y el granito la pregunta que aún flota en el aire. ¿Qué quiso decirnos esa civilización cuando puso rostro humano a un cuerpo de bestia y lo dejó mirando al sol por los siglos de los siglos? Sus orígenes, sus vínculos con los faraones, su entierro en arena y su resurrección arqueológica son solo capítulos de una historia más grande. Una historia que, como la piedra, no grita, pesa. El desierto, ese océano que ha olvidado cómo moverse, se despliega sin pudor bajo el sol como una promesa vacía. No hay horizonte, solo arena ondeando como si quisiera ser agua pero sin lograrlo. El viento, único ser libre en estas tierras, lleva siglos esparciendo fragmentos de un relato que nadie escribió completo. Cada grano que levanta murmura nombres extintos, dioses que ya no reciben ofrendas y reyes que mandaron más sobre el mármol que sobre los hombres. En medio de ese soplo de eternidad mal disimulada, Egipto respira. Y en su pecho pétreo, justo entre las costillas de piedra del pasado, la esfinge sigue ahí. No hay acta de nacimiento ni testigo presencial. Nadie firmó la hora en que la roca se convirtió en rostro, ni dejó constancia de la primera vez que su sombra cortó la arena al amanecer. Su aparición, como todo lo realmente importante, no tiene fecha clara,
solo consecuencias, desde que emergió o fue excavada, o simplemente siempre estuvo ahí. Su presencia ha sido tan incómodamente inevitable como la de un secreto que no pide ser contado, pero tampoco olvidado. Los sacerdotes de Ra, esos bibliotecarios del misterio, fueron los primeros en atribuirle un sentido, y como buenos intérpretes del silencio divino, lo llenaron con símbolos: cabeza de faraón, cuerpo de león, corazón de metáfora. Vieron en ella la armonía perfecta entre lo efímero y lo absoluto, el hombre que muere, el león que ruge eternamente, todo bajo la tutela del sol, que en Egipto no es solo una estrella, sino un dios con horario fijo y mirada inclemente. Con el tiempo, la esfinge dejó de ser escultura y se volvió sospecha, un murmullo nocturno entre los comerciantes, un susurro de piedra que nadie podía confirmar, pero todos preferían respetar. El pueblo temía su quietud. Los faraones, más supersticiosos que sabios, organizaban rituales no tanto para honrarla como para mantenerla contenta. No fuera a ser que un día decidiera hablar. Y así pasaron las dinastías, unas coronadas por el oro, otras por la arena. Cada nueva generación creía ser distinta, más poderosa, más eterna, hasta que se encontraba de frente con ese rostro inmóvil que parecía estar esperando desde siempre, como si la esfinge fuera el espejo que les mostraba no su gloria, sino su fecha de vencimiento. La piedra jamás respondió a las preguntas, ni siquiera fingió entenderlas. Solo miró el horizonte, como si en él estuviera escrita una verdad que los hombres aún no están preparados para leer, porque en Egipto incluso el silencio tiene jeroglíficos. El sol subía con esa puntualidad solar que Egipto aprendió a venerar como destino. Su luz, afilada como una promesa, deslizaba sus dedos de fuego sobre la espalda de la esfinge, arrancándole reflejos dorados que no brillaban por sí mismos, sino por la memoria del poder. A su alrededor, las dinastías se turnaban el trono como si fueran niños jugando con una corona prestada. Ella, en cambio, no se movía, no obedecía a nadie. La esfinge era de todos los faraones, pero no pertenecía a ninguno. Un detalle que los gobernantes preferían no recordar mientras mandaban a tallar sus nombres en templos que, irónicamente, el tiempo usaría como escombros. Sobre su origen, el consenso brillaba por su ausencia. Algunos apuntaban a Khafre, ese arquitecto del ego que construyó su pirámide como quien reserva su parcela en la eternidad. Otros, más osados o más lúcidos, murmuraban que la esfinge era anterior a todo, anterior incluso a los nombres, a los títulos, a los relatos que intentan domesticar el misterio con fechas. Porque si algo molesta al pensamiento humano, es una piedra que piensa y no responde. Para los sacerdotes de Ra, expertos en leer el silencio como si fuera escritura divina, la esfinge era una especie de prolongación terrestre del sol, un satélite pétreo de la divinidad. Su cuerpo de león simbolizaba la fuerza, pero su rostro humano contenía algo aún más valioso: la posibilidad de comprender, o al menos de fingirlo. Los faraones, inquietos por gobernar algo más que desfiles y cosechas, acudían a ella en busca de legitimidad. Le ofrecían rituales, inciensos y promesas de restauración. Ella, como buena esfinge, no respondía, pero tampoco se iba.
En la gran sala, los escribas registraban todo aquello que se podía registrar: eclipses, augurios, visiones. Pero cuando llegaban los sueños, esos episodios borrosos donde la esfinge se colaba sin invitación, nadie escribía nada con demasiada certeza, porque no hay lenguaje preciso para describir a una piedra que se aparece en tus noches como advertencia. Era un presagio, una memoria, o simplemente el recordatorio de que la eternidad no necesita argumentos. Las arenas se desplazaban, los nombres se borraban, los templos colapsaban como castillos de sal, pero ella no, ella se quedaba, porque el tiempo, en su sabiduría cruel, siempre escoge testigos que no pueden hablar. Y cuando los dioses, los verdaderos, los que ya no aceptan ofrendas, miraban desde el firmamento lo que alguna vez fue Egipto, encontraban allí a su emisaria muda, inmóvil, invicta, esperando como siempre el siguiente amanecer. Las estrellas titilaban en lo alto como ancianas insomnes, derramando su luz sobre Egipto con esa mezcla de desdén y ternura que tienen los que ya lo han visto todo. El Nilo, eterno contenedor de promesas y cadáveres, seguía su curso como si nada pudiera alterar su paciencia. Reflejaba templos, sombras y ocasionalmente el ego de algún faraón, pero en la arena, donde el tiempo se disfraza de polvo, la esfinge seguía allí, muda, inmóvil e ineludible, sin voz pero hablando, sin moverse pero desplazando certezas. A quienes sabían mirar, que nunca fueron muchos, les bastaba una sola noche para notar que esa criatura de piedra decía más en su quietud que todo un ejército de escribas con plumilla afilada. Los sacerdotes de Ra, esos celosos administradores del misterio, eran expertos en interpretar lo invisible. Señales en el viento, signos en el agua, advertencias en la manera en que se quebraba la luz sobre el templo. Pero cuando las cosas se torcían, cuando el aire olía a guerra y el corazón del faraón se llenaba de sospechas, todos acababan mirando en la misma dirección, no al trono, a la esfinge. No era una diosa, pero tampoco era solo una estatua. Era, en términos egipcios, la encarnación del límite entre el silencio y la revelación, entre la forma y el símbolo, entre lo que fue y lo que está por venir. Y si alguna vez hablaba, no lo haría con palabras, lo haría con sueños. En una noche cualquiera, en Karnak, bajo un cielo que parecía a punto de derramarse, un sacerdote soñó, la vio alzarse, caminar, extender su sombra sobre los templos como una marea inexorable, y luego habló con una voz que no era humana, pero que resonaba en los huesos. Anunció el fin de una era. No con furia, sino con esa calma aterradora con la que se anuncian los terremotos justo antes de empezar. Cuando despertó, el sacerdote temblaba como si hubiera tocado algo demasiado grande para ser entendido. El faraón fue informado, la corte enmudeció, porque si la esfinge hablaba, significaba que el mundo había dejado de obedecer las reglas que los hombres creían controlar. Los escribas obedientes escribieron, los sacerdotes más sabios interpretaron, no era una amenaza, dijeron, era un presagio, y los presagios para los egipcios no eran obstáculos, eran partes móviles del engranaje eterno. El cambio no se temía, se veneraba, aunque inquietara, aunque doliera. Los años siguieron fluyendo como el Nilo.
El faraón murió, otro ocupó su lugar, los templos se llenaron de nuevas ofrendas y nuevas preocupaciones. Pero la esfinge no cambió, seguía allí conteniendo un secreto que nadie se atrevía a volver a soñar. Y en las noches más calladas, cuando las estrellas parpadean con nerviosismo, aún hay quienes juran que si uno escucha con suficiente atención, se oye un murmullo en la piedra, no una voz, sino un recuerdo, el eco de una criatura que no fue hecha para hablar, pero que sabe exactamente cuándo debe hacerlo. El Nilo avanzaba con la lentitud de quien no tiene prisa porque ya ha llegado a todas partes. Su superficie tranquila, espejo de los cielos, devolvía al firmamento su propio rostro, como si incluso las estrellas quisieran mirarse en él. La luz solar descendía sobre templos y obeliscos, esos dedos de piedra que apuntaban a lo alto como si quisieran recordarle al cielo que la tierra también sabía construir eternidad. En los pasillos del templo de Karnak, envueltos en túnicas blancas y certezas viejas como el polvo, los sacerdotes murmuraban fórmulas en un idioma que no se enseñaba, se heredaba como el temor. El incienso subía en espirales como si el humo supiera el camino al más allá, y las piedras, pacientes, seguían escuchando rezos que ya habían oído 1000 veces con distintos nombres. Pero más allá de los muros donde lo sagrado se representaba con columnas y jeroglíficos, donde el orden se organizaba con ceremonias y registros, comenzaba la otra frontera, el verdadero límite. Allí donde la civilización se disolvía en arena y el lenguaje se quedaba sin verbo, la esfinge observaba. Su inmovilidad no era rigidez, era soberanía. No era ausencia de vida, sino exceso de sentido, porque lo que no cambia en Egipto no está muerto, está por encima del cambio. Para los sacerdotes ella no era una estatua, era la metáfora que no se podía traducir, la presencia que hacía tambalear incluso las certezas del clero. No se podía mover, pero lo movía todo. Los relatos que la envolvían tenían capas, como las momias. Unos decían que era hija del sol, la mirada terrestre de Ra, testigo del renacimiento diario del mundo. Otros, más discretos o más perturbados, la relacionaban con Horus, vigilante de la realeza, o con Anubis, custodio del más allá. Según a quien se le preguntara y en qué siglo, la esfinge era símbolo de amanecer, de poder, de resguardo o de muerte. Lo único constante era su silencio. Las interpretaciones cambiaban, claro, como cambian las modas, las dinastías, los dioses de turno, pero había algo que no mutaba jamás, la certeza de que la esfinge no era del mundo de los hombres, aunque habitaba entre ellos. Su cuerpo de piedra desafiaba al tiempo como un insulto a la fragilidad. No hablaba, no caminaba, no escribía nada y sin embargo ahí estaba, más recordada que los reyes, más temida que las profecías. Los templos cambiaron de forma, los nombres se borraron con la paciencia corrosiva del viento, las genealogías reales se rompieron como vasijas mal cocidas, pero ella no, la esfinge no necesitaba proclamas, le bastaba estar. Le bastaba mirar hacia el horizonte con esa fijeza que no busca respuesta porque ya la conoce, y ahí sigue incluso ahora recordándonos sin decirlo que no hay mayor poder que el de quien ya no necesita demostrarlo.
El sol, fiel a su ruta como un escriba testarudo, seguía cruzando el cielo sobre las arenas del desierto, marcando la caída lenta pero constante de todo lo que alguna vez fue grande. Los templos aún resistían como ancianos orgullosos que se niegan a caer. Los dioses, tan silenciosos como la piedra, continuaban recibiendo ofrendas, aunque cada vez con menos fervor. Y los faraones, en su afán de vencer a la muerte, seguían grabando sus nombres en los muros sin sospechar que el viento no sabe leer. Pero más allá de la arquitectura del ego y las plegarias protocolares, la esfinge comenzaba a ser devorada por su enemigo más sutil, el olvido. No era una destrucción rápida ni dramática, era algo peor. Cada tormenta de arena depositaba sobre su lomo siglos de indiferencia, no con rabia sino con desdén. El desierto eterno y burlón la envolvía sin violencia, como quien arrulla a un gigante dormido sabiendo que ya no volverá a despertar. Las dinastías cambiaban como estaciones. Las guerras redibujaban mapas que el polvo se encargaba de borrar, y los rituales fueron volviéndose esporádicos. Luego raros, luego nada, el mundo giraba, la esfinge no, y eso en algún momento dejó de ser admirable para convertirse en irrelevante. Las leyendas, otrora vivas como serpientes al sol, empezaron a marchitarse. Los sabios dejaron de buscar señales en su sombra. Los peregrinos ya no se postraban ante sus patas, y su rostro, aquel que había contemplado amaneceres imperiales, empezó a desdibujarse no por la erosión, sino por el desinterés. La piedra que alguna vez fue sagrada, ahora era apenas un accidente geográfico. Los escribas cerraron sus papiros, los faraones dejaron de preguntar, y los extranjeros, cuando llegaban, la pasaban de largo, más fascinados por mercados y leyendas recientes. Nadie le hablaba ya, nadie le temía. La esfinge se convirtió en un susurro enterrado, en un recuerdo que nadie quería recordar. Y sin embargo, aunque los hombres la olvidaron, el desierto no, porque el desierto no perdona, pero tampoco traiciona. Cada tormenta le daba una nueva capa de memoria, cada siglo le agregaba una arruga a su silencio, y aunque su cuerpo desaparecía, su esencia se endurecía como roca bajo el peso de la nada. Porque la eternidad, al contrario de lo que creían los faraones, no es ruidosa, no se grita en mármol ni se entona en himnos. La eternidad se entierra, se disimula y luego espera, y la esfinge sigue esperando. Las arenas del desierto se extendían como un mar que jamás aprendió a moverse, envolviendo a Egipto con ese silencio que solo los siglos saben imponer. Los faraones hacía tiempo que habían dejado de hablar. Sus nombres, una vez cantados en templos y tallados con fervor, eran ahora polvo sin eco. Las ciudades, esas que habían vibrado con himnos, mercados y juramentos al dios Sol, eran ya poco más que esquirlas abandonadas al capricho del viento. Y sin embargo, y bajo todo eso, bajo los templos caídos, los imperios olvidados, las plegarias que ya no iban a ninguna parte, la esfinge dormía. Pasaron los siglos. Los griegos desembarcaron con estatuas propias. Los romanos marcharon con la disciplina de quien no entiende los símbolos ajenos. Los sacerdotes antiguos fueron tragados por la historia y con ellos el conocimiento de esa criatura pétrea que un día fue más temida que el propio juicio de los dioses.
La esfinge ahora era apenas una roca extraña que sobresalía tímidamente en la inmensidad del desierto, un cadáver de piedra sin epitafio. Pero el destino, ese Dios sin altar pero con una ironía refinada, no permite que la historia se entierre del todo. En tiempos del joven Tutmosis, aún príncipe, aún dudando de su lugar en el mundo, la esfinge decidió que era hora de hablar. Y como buena deidad camuflada en monumento, no lo hizo con palabras, lo hizo en sueños. La leyenda, esa forma en que el pasado se niega a morir, dice que Tutmosis dormía a su sombra, buscando refugio del sol inclemente después de una cacería. Y en ese sueño, mezcla de mito y destino, la esfinge le habló, le ofreció poder, gloria, inmortalidad, le prometió trono y grandeza, pero exigió algo a cambio, que la liberara, que apartara la arena de su cuerpo, que la devolviera al mundo visible, que hiciera temblar de nuevo a los hombres con su sola mirada. Cuando despertó, el príncipe tenía fuego en la memoria. Una visión le había mordido el alma y no la soltaba. Y cuando el destino lo elevó a Faraón, cumplió la promesa que solo él recordaba, ordenó el desentierro de la esfinge. La arena fue apartada, el monstruo sagrado emergió de su tumba de viento, y los sacerdotes, los mismos que la habían dejado dormirse, se inclinaron de nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la piedra nunca hubiera sido olvidada. Pero Egipto, que aprendió a jugar con la eternidad, sabe que todo renacimiento lleva en sí la semilla de un nuevo olvido. La esfinge volvió a ser reverenciada, luego observada, luego ignorada, y así una y otra vez, como un péndulo que oscila entre el asombro y el abandono. Aún así, ahí sigue, testigo de lo que ya no se recuerda, voz muda de los dioses en un mundo que prefiere el ruido, porque aunque los hombres la entierren, la interpreten, la domestiquen con guías turísticas, ella persiste. Y eso, en definitiva, es lo que diferencia a la eternidad de una moda pasajera. No necesita ser comprendida, solo necesita seguir estando. El viento cruzaba la llanura con esa parsimonia ancestral de quien ha visto demasiado y ya no se sorprende. Barría la arena con delicadeza cruel, como acariciando una herida que nunca cierra. El sol, ese ojo incandescente que todo lo observa y nada detiene, descendía hacia el horizonte con su acostumbrado esplendor. Y allí, justo donde el desierto se curva en una reverencia muda, la esfinge seguía, inmóvil, implacable, inexplicablemente presente. Los hombres cambiaron, cambian siempre. Unos construyen imperios, otros los arrasan y todos, sin excepción, terminan creyéndose eternos hasta que se vuelven polvo. Pero la esfinge no cambió. Su rostro, gastado por tormentas y siglos, seguía mirando hacia ese amanecer que ya ha nacido millones de veces sin pedir permiso. Con cada generación, la piedra enfrentaba nuevos velos de olvido. La arena borraba rasgos, el tiempo disolvía significados, y los que pasaban frente a ella no sabían si estaban ante un vestigio o ante una advertencia. Tal vez ambas, tal vez eso es lo que siempre ha sido, una pregunta sin signo de interrogación. Los sacerdotes que alguna vez entendieron sus silencios ya no están. Sus oraciones, sus augurios, sus códices se disolvieron como tinta bajo la lluvia de los siglos.
Los nombres grabados por los faraones fueron arrasados no por enemigos, sino por el tiempo, ese invasor silencioso que nunca pide permiso, pero la esfinge no olvida. Porque donde habitan los dioses, el olvido es solo otra forma de transformación. Otras culturas llegaron. Unos la dibujaron, otros la teorizaron, algunos intentaron entenderla con lógica, como si el misterio pudiera medirse en escalas y dataciones. La registraron en mapas, la nombraron en idiomas que no conocían su historia y la desenterraron como si pudieran devolverle algo que nunca perdió, porque la esfinge no se esconde, espera. Y los pocos que aún saben escuchar no con los oídos, sino con esa parte del alma que se niega a modernizarse, intuyen su mensaje. No habla, nunca lo ha hecho, pero en su silencio resuena una verdad que no envejece. El tiempo no se detiene, pero tampoco olvida. La eternidad no es solo de los dioses, pertenece a quienes saben mirar más allá de la superficie, más allá de la arena, más allá de la hora. Porque eso es la esfinge, una vigía que no duerme, una pregunta que no cansa, un fragmento de eternidad disfrazado de estatua. Y cada vez que el sol vuelve a nacer sobre el desierto, ella continúa su labor, no para ser vista, sino para que alguien en algún siglo la entienda. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más relatos. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar. Hasta pronto.